Problemática a resolver. Vamos a hacer un sistema de gestión de bibliotecas o de biblioteca. Vamos a hacer un sistema de gestión de biblioteca que permita a los usuarios administrar libros, administrar autores, administrar géneros. El sistema debe permitir crear, listar, ver detalles, actualizar y eliminar registros para cada una de estas entidades. No usaremos todavía una base de datos real. Vamos a simular el acceso a datos utilizando listas en memoria para enfocarnos en los controladores y patrones de diseño. Eh, Aquí se proponen algunos modelos con sus propiedades y se propone el aplicar los siguientes patrones de diseño. MVC para separar las preocupaciones o responsabilidades, Repository para desacoplar la lógica de acceso a datos y Unit of Work para manejar las transacciones y cambios de manera persistente. Entonces, vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto de tipo ASP.NET Core. No olviden seleccionar el que es Model View Controller. ASP.NET Core Web App Model View Controller. Le vamos a llamar la versión 8, ¿está bien? Ok. Lo que vamos a hacer primero es, por eso les compartí también el archivo. Ya tenemos la idea de, de lo que, de los modelos sobre los cuales vamos a estar trabajando. Entonces acá nosotros recuerden que tenemos una separación al menos entre responsabilidad de los controladores, los modelos y las vistas. Vamos a enfocarnos más en los controladores, sí, pero pues al final del día vamos a estar trabajando, interactuando con las vistas, vamos a tener que estar trabajando con los modelos, vamos a darle también una revisión más profunda a los modelos, pero hoy nos vamos a enfocar más en los controladores. Ok. Vamos a crear, ¿quién me dice rápidamente? Bueno, vamos, ¿dónde creamos los modelos? ¿O qué es un modelo? Ludwig, ¿qué es un modelo? El modelo puede ser una clase y esta sirve para, pues, mantener la parte de los datos. Y va dentro de la carpeta de models. Ok, entonces vamos a crear esos modelos. Dentro de models, por ahí tenemos uno ya creado. Vamos a crear uno, agregar clase, y vamos a crear los diferentes modelos de acuerdo a la aplicación. Ahorita ya mi problemática me está diciendo cuáles modelos debo crear. Vamos a hacer otro ejemplo donde nosotros tengamos que determinarlos, ¿no? Entonces vamos a crear el modelo book. Simplemente creamos una clase dentro de la carpeta modelos que sea pública y vamos a definir las propiedades de esta. El ID del libro, el título, en vez de descripción vamos a ponerle el autor, género, vamos a poner ah, fecha de publicación,
por mencionar algunas propiedades del libro. La ID, el título, el autor, el género y la fecha de publicación. Ahora vamos a hacer algo similar con el modelo autor. Vamos a agregar una nueva clase dentro de la carpeta Models y vamos a crear ahí me equivoqué. Rename. Decimos que sí, para que me cambie esto. El ID del autor, el nombre del autor, y le vamos a dar birth date. Entonces tenemos el libro y el autor. Vamos a agregar uno más, el género. Esta va a ser más sencilla. ID y el nombre de. Entonces tenemos 3 modelos dentro de la carpeta Models. Esto también parte del patrón que deben estar los modelos dentro de esa carpeta. ¿De acuerdo? Bien. Vamos ahora a utilizar el patrón repository para simular toda esa parte de acceso a datos y operaciones de datos. Eso es importante porque, claro que mencioné que no vamos a usar nosotros ahorita base de datos y podemos nosotros hacer la implementación de este patrón sin problema utilizando listas, pero esto nos permite que más adelante, cuando lleguemos a la parte de base de datos, simplemente cambiemos nuestro repositorio o nuestra clase de repositorio y que ahora sea conectada a datos. Y eso significa que todo lo demás que hicimos en nuestra aplicación no lo vamos a cambiar, solamente vamos a cambiar el repositorio y ya, pero todo lo demás va a mantenerse del mismo modo, lo cual va a hacer que nuestro desarrollo de la aplicación sea más rápido. Para hacer eso, vamos a crear una nueva carpeta. Recuerden que ayer platicaba de que esas son las carpetas principales que existen en nuestra aplicación, pero yo puedo crear carpetas adicionales. Vamos a crear una carpeta de repositorios y dentro de esta vamos a crear una interfaz. Cuando yo creo una clase, aquí le digo que sea una interfaz y le vamos a llamar iRepository. iRepository. Y aquí, este es Public Interface, iRepository. Aquí lo que vamos a hacer, no sé si han trabajado con clases genéricas o con generics. Esto significa que nuestra clase o nuestra interfaz repositorio va a trabajar con algo de tipo T, que la T va a ser una clase. Es entonces una forma genérica en la cual nosotros vamos a estar trabajando. No sabemos ni cuál clase o cuál tipo de clase vamos a trabajar, pero bueno, es parte de hacer esto de manera genérica y de utilizar este patrón. Y dentro de esto vamos a definir algunos métodos, por ejemplo, definir el número, algún getAll, que va a ser un método que me va a devolver todos los elementos de la clase. ¿Cuál clase? No sé todavía. Puede ser cualquiera, en realidad. Eso es algo genérico. Vamos a poner un get
ID, que esto pretende ser un método al que yo le proporcione el ID y me va a devolver el elemento que coincide. Sobre cuál elemento, sobre qué clase, igual. Esto es genérico, todavía no sé. O todavía no implemento esta interfaz. Vamos a agregar un void add, agregar una entidad, update, delete. Entonces, estoy usando mucho la ayuda de Visual Studio para la creación de nuestras clases. Intenten también hacerlo de este modo. Ya esto está como estamos usando patrones, pues más o menos esto sabe qué es lo que necesitamos y lo que queremos conseguir. Entonces, prácticamente con tabulador y el poner alguna letra o una palabra sobre lo que estemos queriendo hacer, pues ya nos va construyendo todo. Ahora, ya que tenemos, esto es toda la interfaz. Voy a esperar aquí un momento y hacemos una implementación de esta interfaz. Ok, dentro de repositories vamos a crear una implementación. Vamos a crear una clase. Este se va a llamar repository. El class repository está T y aquí que implemente a repository. Nos va a marcar error porque todavía no hemos implementado la interfaz. Simplemente aquí le puedo decir control punto, implementar interfaz y ya me genera los métodos que debe contener esta implementación, que no, o sea, no están completos, hay que completarlos. Como no vamos a tener ahorita acceso a datos, lo primero que vamos a hacer es crear una lista sobre la cual vamos a simular pues eso, que tenemos los datos guardados en memoria. Esto va a ser private read only list. Le vamos a poner el nombre data, que sea una lista de datos genéricos del tipo T. Y get all up. Vamos a estar ahora implementando cada uno de los métodos. Si nosotros lo dejamos así, pues cada vez que llamemos a uno de estos métodos, nos va a arrojar o vamos a lanzar una excepción. Parece esperado, pero vamos a implementar cada uno de los métodos. Por ejemplo, el método add lo que va a hacer es simplemente a la lista data vamos a agregar la entidad que estamos recibiendo como parámetro. En el delete, aquí, delete, déjenme ver cómo lo pusimos acá. Ah, sí, acá no es así. Cuando vamos nosotros a borrar la entidad, no quiero borrar la entidad. Quisiera borrar la entidad con el ID opcionado. Date si recibo la identidad, hasta ahí vamos. Entonces, aquí cambié en la interfaz el delete, la firma de el delete. Entonces, eso hace que Oye, acá, Giovanni, una duda. En el update también vamos a ocupar el ID, ¿no? no, porque vamos a actualizar el objeto que estamos recibiendo como parámetro. Ah, ok.
Y una propiedad del objeto es el ID. Pero para borrar, pues no necesito en realidad todo el objeto. Entonces, estábamos en el delete. Aquí está. Vamos entonces a buscar la entidad. Punto of. No, aquí vamos a usar el get. Entonces, vamos por aquí. Vamos, sí, acá tenemos ya definido un método que nos devuelve la entidad basada en una ID, entonces podemos utilizarlo. Realmente la entidad es get by ID. Le pasamos el ID y preguntamos si esto es nulo. Entonces, si es diferente de nulo, vamos a quitarlo de la lista. El get all, simplemente regresamos los datos, la lista. ¿Sí? El get by ID, lo que vamos a hacer es buscar en la lista, nos return de data punto first or default. Y estamos hablando de listas genéricas, entonces vamos a suponer, bueno, más que suponer, vamos a considerar, no suponer, que todas nuestras clases van a tener la propiedad ID. Esta advertencia está, pues, bien, vamos a dejarlo así, pero esto en algún momento podría ser nulo, pero está bien, porque esto nos va a devolver un nulo si la entidad con ese ID no existe. Entonces está bien, pero para que no se asusten por la advertencia. Y luego vamos a implementar el método update. Vamos a buscar la entidad. Vamos a poner get by ID. Y de la entidad que estamos recibiendo, oh, pero es que aquí esta y esta tienen el mismo nombre. Vamos a ponerle otro. Entity. Y lo que vamos a hacer es get by ID y aquí vamos a recuperar. ¿Por qué no obtengo el ID directamente de la entidad? Porque esto es algo genérico. En realidad, las propiedades van a depender del tipo de dato, es decir, de la clase sobre la cual estamos utilizando este dato. Por eso es que tenemos que buscar las propiedades de esta manera. Esto lo pueden consultar en un tema llamado generics, genéricos.
Entonces aquí, de la misma manera que lo hicimos arriba, simplemente damos int y sobre entity punto get time punto get property get id get value. Esto se va a encargar de buscar el ID de la propiedad ID del objeto sobre el cual estemos recibiendo como parámetro. Creo que ya tenemos toda la implementación de esta de la interfaz iRepository. Me voy a esperar ahí unos segundos para que le den una revisión, por favor. Si algo falla, claro, nos vamos a dar cuenta si tenemos errores en el tiempo de compilación, en ejecución, pero es parte de las pruebas que tenemos que ir a hacer. Bien, entonces prácticamente lo que estamos haciendo aquí, que era nada más como eh, reafirmar. Estamos definiendo una clase iRepository donde estoy indicando qué métodos necesito como repositorio. Estos simplemente son firmas, por eso es una interfaz. Una interfaz es, la definición de una interfaz, recordemos, es un contrato para que cualquier clase que implemente esa interfaz, pues debe tener todas las clases que aquí se están definiendo. Acá no tiene cuerpo ninguna de estos métodos, esos deben ser implementados y eso es lo que estamos haciendo acá. La implementación se refiere a definir, ahora sí que cada comportamiento o esa serie de pasos o acciones que vamos a hacer dentro de cada uno de estos métodos. Esta implementación es sobre una lista, pero una implementación puede ser sobre la misma interfaz, aquella que tenga acceso a una base de datos o a un archivo o alguna otra cosa. Entonces, lo único que tenemos que hacer es implementar cada uno de estos métodos. Pero como son implementaciones de la clase, de la interfaz iRepository, estamos asumiendo que todo aquello que ocupe esta interfaz, pues va a tener acceso a estos métodos. Esa es la idea. Ya el cómo se construye cada uno de esos métodos va a depender ahora sí del contexto. Em, bien. Y otra cosa que estamos haciendo aquí, estamos usando generics. No estamos diciendo que esto va a funcionar sobre una clase, por ejemplo, libro o autor o género o lo que sea, ¿no? Entonces todavía no sé. Eso es lo que vamos a hacer a continuación, utilizando el patrón unit of work. Y para hacer eso, vamos a crear dentro de la misma carpeta de repositorios una nueva interfaz que se llame iUnit of work. Entonces, public interface of work. Y aquí lo que vamos a hacer es el tener eso, una clase que se encargue de todas las operaciones, pero ya sobre los datos específicos de nuestra aplicación. Por ejemplo, podemos tener un iRepository sobre una clase de libro. Y aquí este no está, control punto, agregamos el using para los modelos y ya. Esto va a trabajar con los libros. Con los, vamos a definir otra, con los autores.
Se va a llamar outsource. Y vamos a crear otra con los géneros. Y vamos a crear aquí un método save o save changes. Esto significa que cada unidad de trabajo va a tener acceso a el repositorio sobre los libros, sobre los autores y sobre los géneros. Entonces, con un solo repositorio podemos manejar múltiples tipos de datos, múltiples tipos de clases, ¿no? Diferentes clases más bien. Esta solamente es la interfaz. Ahora también necesitamos una implementación de esta interfaz. Para hacer la implementación de esa interfaz, vamos a hacerla aquí. Recuerden que una interfaz puede tener, pues, múltiples implementaciones. Vamos a llamarle Unit of Work. Y esto que implemente a Unit of Work, le vamos a dar aquí control punto, implementar interface, me crea esto, ¿no? Entonces, aquí vamos a cambiar. No me gustó la implementación, vamos a cambiar esto. mm, Aquí vamos a, tal vez, cuando sea necesario, guardar las datos, ¿no? Sí. Y aquí simplemente vamos a cambiar esto a que sea un get. Todos estos. Y ya, así se implementa la unidad de trabajo. Hay unit work. Ahora, tenemos esto implementado que realmente es le podemos llamar un servicio. ¿Por qué un servicio? Porque vamos a usar ahora inyección de dependencias para inyectar este servicio en nuestra aplicación. ¿Eso para qué? Para que tengamos acceso a lo que ya hemos estado haciendo en toda la aplicación y no solamente en un controlador o en una parte de esto. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es configurar la inyección de dependencias en la clase program.cs. Aquí nosotros vamos a agregar algo. Y que va a ser, ya lo estuvimos platicando hace un momento, antes del build, antes del build se hacen esas inyecciones de dependencias hacia los servicios y lo que vamos a hacer es simplemente llamar builder.services.add y aquí debemos de pensar, necesito un singleton, necesito un scope, necesito un transient, ok. Como vamos a simular que esto va a trabajar sobre bases de datos y el patrón unit of work es para transacciones, entonces voy a usar patrón singleton. ¿Para qué? Pues para que solamente se cree una instancia que va a trabajar o que va a manejar pues todas las operaciones de guardado, de acceso a datos, ¿no? Y que no haya, digamos, posibilidad de que las operaciones se estén sobreponiendo y eso hace que, digamos, en un momento dado que no haya duplicidad o alguna otra cosa. Y aquí, ¿cómo se hace esa inyección? Voy a decir que voy a inyectar un unit, ¿cómo se llama? Unit of work y esto va a ser una implementación de esa interfaz. Unit of work. Aquí podemos poner algún comentario. Implementación, no sería implementación.
configuración de Unit of Work. Entonces, nuestra aplicación va a utilizar esta interfaz, pero en específico, cada vez que se haga o se solicite este servicio, se va a crear una instancia de esta clase. Si yo más adelante creo una nueva instancia, una nueva implementación, perdón, una nueva implementación de esta interfaz, aquí simplemente la sustituyo, pero no tengo que cambiar nada en el resto de nuestro código, que hace pues que sea más fácil de cambios, ¿no? Más rápido esos cambios. Ok, y creo que eso es suficiente con respecto a eso, pero no lo hemos ocupado. Vamos ahora a nuestros controladores. Y definimos, si quieren que vuelva a explicar alguna cosa hasta aquí, me lo pueden decir, y si no, me voy a ir ya a los controladores. Hasta aquí simplemente es configuración, definición de patrones, que utilizamos repository y unit of work, prácticamente. Ok, no hay Eh, dudas. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Puede explicar de nuevo sobre la inyección de dependencia al momento de que se agrega el servicio aquí. en la línea 14? Bien, lo que estamos haciendo aquí es, nosotros estamos segregando en interfaces utilizando el patrón de inyección de dependencias en nuestra aplicación. Eso hace, o lo que estamos indicando, que cualquiera de nuestros controladores pueda utilizar un servicio en un momento dado. Ahorita lo vamos a definir en el servicio, en el controlador, pero esto en realidad no va a usar la interfaz, va a usar una implementación de esa interfaz. Nosotros en este proyecto definimos sí la interfaz, pero lo más importante, una implementación de esta. Cada vez que un controlador requiera de una implementación de esta configuración que estamos agregando en el program.cs va a ser el encargado de crear o referenciar a la instancia de acuerdo a si fue singleton o scope o lo que sea, para que el controlador en cuestión lo vaya a ocupar. Entonces, prácticamente eso es lo que estamos haciendo aquí. O en otras palabras, inyectando la dependencia de este servicio en nuestra aplicación. Muy concreto. Ok. Pero vamos a ver cómo se inyecta tal cual, porque aquí solo se configura. Aquí lo puse, configuración de la inyección de dependencias de esta implementación de esta interfaz. Pero donde se ocupa en realidad ya es en los controladores. Y vamos a ver ahí cómo lo hacemos. Para ello, vamos a agregar bajo la carpeta de controladores un controlador que se llame Books. Vamos a empezar con los libros, porque tenemos autores y tenemos otra cosa que era géneros. Entonces aquí llamémosle Books Controller. Y aquí dentro de esto, lo que vamos a hacer es crear el constructor del controlador o el constructor de la clase. Y como yo aquí pretendo hacer operaciones con los libros, quisiera hacerlo a través de la unidad de trabajo, del Unit of Work. Para eso voy a inyectar aquí ese servicio. Y lo hago simplemente en el constructor poniendo I Unit of Work. Le vamos a llamar Unit of Work. Le voy a poner aquí control punto para que cree y asigne el campo. Control punto, crear y asignar campo. Claro que lo pueden hacer manual, pero en realidad lo que hicimos es creamos un campo para para que podamos ocuparlo a lo largo de este controlador. Entonces, este constructor recibe ese unit of work cuando se necesite. Entonces, esto
está directamente enlazado con esta configuración que acabamos de hacer en la línea 14. Cada vez que una clase reciba en el controlador este tipo de objeto, en realidad lo que se va a mandar es una instancia de esto, o la referencia a la instancia creada dependiendo de esto, si fue singleton, o si fue transient, o si fue scope. Eso hay que considerarlo. Pero como estamos utilizando Unit of Work, estamos utilizando singleton también para que haya una sola instancia encargada de todas esas operaciones. Entonces, aquí es donde se usa esa configuración de inyección de dependencias que hicimos en la clase program.cs. Y vamos entonces pues, a crear lo demás de nuestro controlador. El index, recuerden que es la acción principal que se va a ejecutar al acceder a este controlador. Y antes de devolver a la vista, ¿qué les parece si hacemos una variable aquí o definimos una variable? Va a ser igual a unit, como le pusimos, así, unit of work punto get. Entonces ya con eso devolvemos toda la lista de libros. Y estos books los vamos a mandar a la vista. ¿Cuál vista? Todavía no la hemos creado, pero a la vista. La vista se debe llamar igual que la acción ejecutada. Perdón, ¿cómo creaste el constructor, el de Bus Controller? ¿Cómo creé? Usé el autocompletado. O si le pones CTOR, tabulador, se crea el constructor. Y si Ah, vale, no, vale. lo escribimos todo. Vale. Va, gracias. Ahora vamos a crear otra acción que sea, por ejemplo, para visualizar los detalles de un libro. Public action results details. Esto parece que lo escucho. Y vamos a ver los detalles de acuerdo a un ID que estemos recibiendo. ¿Mm? Entonces vamos a definir aquí el libro, book, igual a unitofwork.books.getById y le pasamos como parámetro ese ID que estamos recibiendo. Simplemente regresamos return view, el libro que encontramos. Aunque aquí es donde podríamos ya ampliar esta acción. ¿Qué pasa si no encontramos el libro? No existe el libro de ese ID. Entonces aquí podríamos estar validando. Si book es igual a nulo, entonces que nos regrese book aquí. Book. Que nos regrese esto un not found. Este es uno de los métodos a los que tenemos acceso por heredar de la clase controller, ¿no? View, eso también está en la documentación que estuvimos revisando. Pero de lo contrario, pues regresamos la vista con el libro. Vamos a crear otra acción, public action result, ahora para la creación create. Y sería bar, que vamos a crear o return view. Simplemente regresamos una lista. Recuerden que cuando hacemos el return view, aquí no estamos haciendo nada, simplemente estamos regresando a que la vista create. Pero cuando necesitamos crear el recurso, lo hacemos de otra manera. Action result, create. Pero este va a recibir un
book. Faltó el HTTP post, ¿no? Sí. Sí, pero aún así, aquí, HTTP post. Pero aún así, creo que no tengo acá los modelos. Se llama esto biblioteca punto models. Está. ¿Ah? Y preguntamos if module state punto is valid, el estado del objeto es válido, entonces hacemos unit of work punto books punto add book y unit of work punto save changes. Nos lo agregamos y te guarda los datos. Una forma, digamos, genérica. Aunque el método save changes creo que no hace nada, pero bueno, simula que guardemos los datos. Y aquí lo que vamos a hacer es return redirect to action al index. Esta es una forma, la voy a ahí, forma de dirección. Text. Pero si se dan cuenta, estamos usando una cadena de texto para referirnos al nombre de este método. Esto casi ya no se usa así. Entonces, en su lugar, es un pequeño cambio. Redirect to action. Y le vamos a poner acá of y este no es una cadena de texto, esto hace referencia a este nombre, ¿no? Así es como se debería hacer la redirección. Y si esto no se cumple, entonces simplemente hacemos un return view book para a lo mejor mostrar algo, un mensaje de error o algo más. Vamos a crear ahora una acción, action results, it, y esto simplemente vamos a buscar el libro, var book igual unit of work punto goods o id y damos if book es igual a nulo, no sé, aquí es book. Return encontramos ese recurso. Contrario, si nos un return view book. Vamos a hacer ahora, voy a preguntarle a alguien lo siguiente. Ya lo expliqué, por ahí alguien ya dijo algo al respecto, pero quisiera que me lo dijera en sus palabras. Y ayer también lo dije. Todo state.isValid work.books.update, libro, save changes from redirector action name of index, de lo contrario, view book. ¿Cuál es la diferencia
Sí, ya sé que voy a poner una anotación aquí, que este va a manejar el post. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos métodos? Estas dos son acciones, pero ¿cuándo son invocadas estas acciones? Porque pasa algo similar en el create. Tengo dos acciones llamadas create. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos o estas dos? Bueno, la diferencia es que una llama a la vista y la otra llama a una acción, diría yo. Ajá. Ambas regresan una vista, mira, en un momento dado. Eh, Tengo entendido que a las que no se le especifica un atributo, normalmente es un get. Sí, eso es Y, correcto. y el otro que es un post, que se va a hacer una nueva actualización o se va a crear un nuevo recurso. Ok, bien. Y nada más, abundando en lo que me estás diciendo, eso es correcto, pero la diferencia es de que uno, comúnmente el post, lo llamamos desde el envío del formulario. Y el otro, en efecto, es un get, y esto significa que tenemos acceso a este a través de una redirección o a través del acceso a un enlace. Pero sí, bien. Yo, ¿por qué no es un put? Porque no estamos hablando de APIs realmente. Estamos hablando de MVC en ASP.NET Core y básicamente tenemos el get y el post. Ok. Por eso. Entonces, por ejemplo, qué bueno que lo mencionas. Cuando utilizamos get, post, put, delete, lo usamos porque estamos aplicando algo llamado creación de APIs con full REST. Y estos sí son como un patrón que nos va a indicar que utilicemos todos los métodos dependiendo de lo que estemos realizando. En esto, prácticamente no estamos haciendo, no estamos creando APIs. Ese es el porqué. Entonces estamos haciendo simplemente solicitudes y controladores, y los controladores van a manejar básicamente o get o post. Entonces, si estamos haciendo una actualización, vamos a hacerlo mediante el post. Si estamos haciendo una creación de un nuevo recurso, vamos a hacerlo con el post. Entonces, aquí sí quiero que no nos confundamos, porque no es que esté mal lo que me estás preguntando, pero si vienes de un contexto familiarizado en la separación de toda esa parte del back, donde es la creación de APIs, entonces aquí, digamos que es otro patrón. En este contexto, como lo estamos separando, o esa parte del back lo estamos separando en los controladores, básicamente se hace con post y con get. Ok, vale, gracias yo. Pero no significa que en un momento dado no lo podamos hacer de otra manera. Pero eso veremos cuándo y por qué. Ajá, ahorita pensemos que siguiendo los lineamientos del patrón, por el momento nos vamos a quedar o con get o con post. Y también vamos ahora con el delete, que es también, podría venir aquí la misma pregunta, pero bueno, ya la contestamos. En el delete, vamos a ver si existe el libro. Get. Primero vamos a hacer el get by ID para verificar si existe el libro. Si esto es nulo, entonces regresamos not found.
Y de lo contrario, esto. Este es el get del read. Y ahora vamos a hacer la parte del borrar. Public, action result, delete. Vamos a llamarle de otra manera. Y aquí ponemos en of work, .books, delete. No me acuerdo. No. Está, save changes y return para que lo redirija al index. Pero esto, aquí quiero mencionar nada más una cosa al chat. Esto va a trabajar sobre un HTTP post y podemos agregarle otra cosa, action name. Esta es una anotación que indica cuál va a ser el nombre de la acción al momento de invocarla. Es decir, desde donde llame a esta acción, yo no le voy a llamar delete confirm, simplemente le voy a dar a llamar delete y va a ser de tipo post. Con eso tenemos acá. Esto es simplemente por si queremos que nuestras firmas de las acciones y el nombre de estas tengan, o sea, sean diferentes. Pero podrían ser iguales sin ningún problema. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, todo bien de mi Sí, todo parte, bien, Guillermo. Joe. Sí, quedó todo bien. Ok, entonces, no sé si hasta aquí me siguen, sé que voy un poco rápido, pero me gustaría al menos acabar con el ejemplo de un par de vistas sobre lo que hemos estado haciendo. Revisemos rápidamente. Definición del controlador Books Controller, que hereda de la clase Controller. Definimos un campo para el IUnit.work, una de sus implementaciones, y en el constructor hacemos la inyección. Sí. Gracias. Y simplemente asignamos al campo el valor que estamos recibiendo como parámetros, es decir, el valor o la instancia que va a ser creada o referenciada. Creamos una acción para el index, creamos una acción para los details. Estos son de tipo get porque no tienen ningún atributo adicional. Otro para el create. Tenemos una acción para el create también, pero de tipo HTTP post. Tenemos por acá una acción edit y otra edit también, pero va a ser de tipo HTTP post. Tenemos una delete y otra también delete, pero de tipo HTTP post. Simplemente le pusimos un nombre diferente a la definición del método, simplemente porque así ahorita quise marcarlo. No es que lo necesite en este momento. Y hasta aquí vamos bien. Entonces, básicamente lo que está haciendo esto, hay versiones ampliadas del patrón en VC. A veces hablamos mucho y digo, desde hace algunos años, de la separación de responsabilidades, pero también hablamos mucho del back-end, del front-end, y este patrón separa, pero dentro del mismo proyecto, esas responsabilidades. El back lo vamos a tener dentro de los controladores, el front dentro de las vistas. Y los modelos, pues simplemente es esas clases que van a representar a los datos. Patrones ampliados de MVC sería que tenga en los controladores el manejo de la lógica de negocio, pero todo el back por separado en otro proyecto, y ahí podríamos implementar, por ejemplo, ASP.NET Core APIs
donde no solamente tenemos el uso de HTTP post y GET, sino tenemos el uso de otros métodos. Pero eso ya es una versión, digamos, ampliada del patrón, que separa completamente en otra capa y en otro proyecto toda esa parte del back. Aquí tenemos un poco de combinación del back y el front dentro del mismo proyecto, pero al final las responsabilidades están separadas. Ok, vamos a las vistas. Vamos a agregar una carpeta, es lo primero que tenemos que hacer. La carpeta debe tener el mismo nombre del controlador. Ups. Está sin controller, claro. Books. Y dentro de esta vamos a crear una nueva vista, view. Y le vamos a llamar index. Creo que ya tenía el nombre. Dejen el nombre de index. Entonces, recuerden, cuando nosotros accedemos a la URL del libros, books, esto inmediatamente llega al index si nosotros no indicamos el nombre de otra acción. Esto me regresa a la vista. ¿Qué vista? La misma o la vista que tenga este nombre. Entonces, esta vista va a regresar a, la vista index.cshtml es la que se va a regresar desde el método index o desde la acción index, ¿sale? Aquí lo que vamos a hacer es prácticamente vamos a indicar y así nos vamos a ir con todo lo que necesitemos. Lo primero que debemos acá indicar es el modelo que vamos a utilizar en esta vista. Y aquí yo quiero que esta vista sirva para listar los libros. Entonces, si estoy hablando de listar, estoy hablando de una colección. Una colección sería un enumerable, que puede ser una lista, pero por convención le vamos a ocupar con enumerable de tipo, ¿cómo se llama nuestra biblioteca? Punto models, punto una lista de libros. Acá vamos a poner un H1, ya saben, ahí ya ustedes lo hacen de manera más bonita y cuando veamos un poco de Bootstrap ya veremos cómo todavía agilizar el diseño de nuestra interfaz de usuario. Vamos a poner aquí un enlace. Aquí estoy ocupando etiquetas también que no son totalmente de HTML, esto se convierte en HTML como tal una vez que se procesa esta vista. SP action, ¿qué acción? Create. Entonces aquí lo vamos a create o crear. Simplemente es un enlace para que creemos hacia la acción create. Cuando le hagamos clic en este enlace, esto nos va a llevar al método get de create. Y luego acá vamos a tener simplemente una tabla de HTML. Agregamos un poquito de Bootstrap, simplemente una clase de CSS. Y un versado head R H el título, copiar y pegar, espacio, título, autor, género, fecha de publicación, título, autor, ¿qué pasó con el bien? Ah, sí, disculpa, se activó mi micro. Está, sí. Pensé que tenía duda, pero si no, No, gracias, gracias. ok. Y luego aquí vamos a poner body
No. Aquí vamos a recorrer la lista. Vamos a ir viendo también elementos de Razor poco a poco. Para incorporar Razor, prácticamente utilizamos arroba y alguna función o alguna instrucción de Razor. Por ejemplo, un for each sirve para recorrer elementos de una lista o de una colección. Entonces vamos a definir una variable para cada elemento en el modelo. Para cada elemento en el modelo vamos a renderizar un componente de HTML, por ejemplo, un tr, los correspondientes tds, uno para el título, para el autor, para la aplicación, y por ahí puse otro vacío, sabemos para qué. Y dentro de este, igual con arroba, el nombre de la variable que definimos acá, item, que puede ser book o cualquier otra cosa, vamos a ponerle book. Punto, acá en el siguiente td, vamos a ponerle arroba, esto es razor.autor, punto género, book, punto publish date, punto short date string. Aquí podemos ocupar algún método dependiendo del tipo de dato del que se trate, claro. Y por aquí, ¿qué les parece si hacemos una serie de enlaces a las diferentes acciones que yo requiera para el libro? Por ejemplo, una A que diga cp action edit. Todos los enlaces llaman a la acción, pero utilizan el método get, ¿sale? Recuerden eso. O tenganlo presente. SP growth y va a ser igual arroba book.ed. Esto es importante porque vamos rápidamente al método, a la acción edit. ¿Dónde está? Aquí está. Esta acción edit recibe un parámetro llamado ID. ¿Cómo paso este parámetro por acá? Pues desde el enlace, yo aquí con el ASP route ID, este ID es porque así se llama el parámetro. Si se llamara el parámetro detalle, ¿sí? Lo pondría así. Pero bueno, se llama ID. Y aquí le vamos a llamar, o el texto que va a aparecer aquí, o sea, edit. Vamos a poner aquí 5. Vamos a copiar esto. Editar, details, el mismo ID, delete, el mismo ID, aquí vamos a poner delete. Y creo que ya tenemos la vista para el index. Bien. Esto lo que va a hacer entonces, vayamos al controlador. Vamos a ejecutar la acción index, se va a hacer la búsqueda de todos los libros y se va a regresar a la vista con la lista. Y en la vista se va a recibir, en la vista se va a recibir la lista de libros y aquí en conjunto con Razor HTML vamos a renderizar pues todos los elementos que corresponden a esa lista. Nos faltan varias cosas, pero vamos a probar hasta aquí. Vamos a ver si tenemos errores. Creo que no.
Simplemente le damos ejecutar. Esperemos a que compile. Y yo estoy intentando ejecutar esto. Le puse aquí en la URL books y acá le puse un punto de interrupción, entonces esto entra aquí y hace lo que tengo que hacer. Y aquí dice que algo no está bien. ¿Quién es nulo? Books o lo que sea. Entonces aquí nos falta, supongo que en la unidad de trabajo, definir o inicializar nuestras listas. Pero vamos a ir corrigiendo. Me gustaría que intenten llegar hasta aquí antes de que finalice esta sesión. Y ahorita vemos qué vamos a hacer. Para corregir eso, supongo yo que en la unidad de trabajo, en la implementación de iUnit of Work, algo nos faltó. ¿Dónde está? Oh, sí, claro. Aquí nosotros hicimos esto, está bien, pero ¿saben qué nos falta aquí? Y es parte de la unidad de trabajo, el definir o el inicializar los elementos. Entonces aquí vamos a definir el constructor de esto. Y aquí vamos a ponerle lo siguiente. Books igual a new repository book. Autores y géneros. ¿Ah? Esto no lo inicializamos en el unit of work. Espero unos segundos y ahorita volvemos a probar. Ok, ahí está la introducción de mi página. Le vamos a dar aquí books. Esto entra acá. Si nos clic con ahí está. Aquí está el enlace de crear nuevo. ¿Qué pasa si le doy acá? Me dice que no existe la vista create. ¿Vale? Está bien porque pues no la hemos creado. Pero en efecto se ejecuta la acción create, pero al momento de regresar la vista pues no existe. Por eso nos marca este error. Lo que tenemos que hacer, tenemos 5 minutos, yo creo que sí. Nos da tiempo de crear esa vista. Vamos a hacerla acá en Books. Vamos a agregar vista y le vamos a llamar como la acción create. ¿Qué modelo vamos a ocupar? Si es que ocupamos uno. Biblioteca. Punto view2. Punto book. Y entonces, H1. Aquí lo que vamos a hacer es un formulario. Lo más importante de aquí, ASP action. Vamos a definir algunos elementos de formulario, pero utilizando unas clases de Bootstrap, pero también elementos de Razor en nuestros formularios para agilizar esta creación. Por ejemplo, una etiqueta, CP for title, y le vamos a dar clase de Bootstrap, sea control table. ¿Ah? Luego vamos a crear un input y le vamos a poner ASP for title. That's
con control. Poner aquí validation for class. Estas clases de CSS son de Bootstrap. Ya tendremos nuestra sesión de Bootstrap, pero prácticamente esto lo vamos a hacer dentro de un div. Todo esto lo metemos en un div. Y este div clase con group. Tenemos entonces el título, el autor, el género, la fecha de publicación. Ya, entonces todos son elementos de formulario, podemos copiar. Este va a ser para el autor. Vean cómo está, ya sabe que estamos hablando del modelo libro, por eso aquí pues me autocompleto de manera sencilla, de manera rápida. Las validaciones van a ser ahora para el autor. Luego, para el género. Luego para publish date. Creo que ya. Lo que nos faltaría es simplemente un botón. Input. Right. Submit. Value. Clase. En primary. Y ya. Entonces, se supone que cuando nosotros demos clic en el botón, se va a ejecutar la acción create, pero de tipo post del controlador. Y tengo unos segundos para probar, pero aún nos falta terminar este ejemplo. Si falla o no, ya te lo veremos. ¿Qué vamos a hacer? Pues escribir la acción de libros, creamos uno, ya nos aparece el formulario, ponemos al autor, el título, el autor, el título, y aquí esto nos pone un control de fechas, aunque yo no te dije que era de fechas, pero bueno, como el tipo de dato del modelo de la propiedad publish date es fecha, bueno, aquí ya me aparece el control de fechas, claro que la hora no me interesa. Eso lo vamos a ir corrigiendo. Pero vean cómo esto ya tiene ciertos estilos, que también es importante que para eso estamos utilizando Bootstrap, para no preocuparnos tanto en los estilos. Claro que todo esto puede ser ajustado a las necesidades de cada uno. ¿Qué pasa si le doy create? Ahí está, ya se creó el libro. Quiero probar algo. Abrí una ventana de incógnito y entre libros, y aquí ya aparece esto. Son sesiones diferentes, pero si se acuerdan, el iUnit of Work lo pusimos como singleton, es decir, una sola instancia para toda la aplicación. Entonces, es por eso que yo puedo abrir diferentes sesiones de navegador y esto va a estar funcionando.
y creo otro libro. Faltan muchas mejoras en esto, pero noten cómo en una hora avanzamos demasiado en el cómo hacemos toda esa parte. Hicimos implementación de 2 patrones o 3, porque también hicimos inyección de dependencias. MVC, por supuesto, el repository, unit of work, utilizamos vistas, hablamos mucho más de controladores y si le hacemos aquí editar, pues ya esto ya no funciona porque también nos falta crear la vista de edición, nos falta crear la vista de detalles, nos falta crear la vista del borrado, pero eso lo hacemos en la siguiente sesión. Espero que hayan llegado hasta acá conmigo.